a tener con nosotros a dos personas bien destacadas. De parte de la DGI tenemos a Joanca Germán, quien nos va a estar acompañando en el día de hoy. Les voy a leer un poco sobre el perfil profesional de Joanca para que la conozcan mejor. Ella tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Dominicana OIM, una maestría en Planificación y Gestión Impositiva de INTEC, máster oficial en Hacienda Pública y Administración Tributaria. Tiene también un diplomado en Mercado de Capitales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, un diplomado en Derecho Administrativo, diplomado en Tributación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, diplomado en Derecho Procesal Civil, curso especializado en Política y Técnica Tributaria, curso de fideicomiso, curso sobre modelo de convenio de doble imposición, cursos de ITEVIS e impuestos sobre la renta de CAPGEFI. Es encargada actualmente del Departamento de Control y Verificación de la Dirección General de Impuestos Internos y es docente de la Escuela Nacional de Judicatura. Forma parte del equipo de facilitadores de la red de especialistas tributarios y educadores a lo interno de la DGI, se llama Retribuye esa escuela. Joanca tiene un perfil bastante amplio, así que es una persona que está en total capacidad de asistirnos con este tema de los regímenes especiales de tributación en el día de hoy. De parte del CONACYT y como moderador de esta charla, tenemos a un destacado miembro de este gremio, se llama Nelson Han, ya bastante conocido por todos aquí. De igual forma, voy a leer algunas de las cosas que destacan de su perfil profesional, que es bastante amplio, ¿verdad? Tiene de base la licenciatura en contabilidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee estudios de especialización en las siguientes áreas: normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, finanzas corporativas, impuestos, recursos humanos, servicio al cliente, precios de transferencia, comisaría de cuentas, comercio internacional, formulación y evaluación de proyectos, valoración de empresas, mercado de valores, prevención de lavado de activos, entre otros. Además, tiene una certificación internacional en coaching profesional, un certificado en normas internacionales de auditoría, es capacitador en la implementación de sistemas de control de calidad. Está certificado como contador interamericano en NIF para las pymes de la Asociación Interamericana de Contabilidad y ha impartido docencia en las más prestigiosas universidades del país. Así que, señores, les damos la cordial bienvenida. Al final de este evento vamos a tener una sección para preguntas y respuestas. Las pueden ir dejando en el chat. Y sin más por ahora, les dejo la palabra con el señor Nelson Han. Gracias, muy buenas tardes para todos. Hoy nos convoca aquí un conversatorio sobre regímenes especiales de tributación, leyes de incentivos fiscales. Quiero indicarles que al final de la exposición se va a subir una encuesta que la Dirección General de Impuestos Internos desea que los participantes completen. Este evento sobre régimen especiales de tributación y leyes de incentivos fiscales que impactan lo que popularmente conocemos como el gasto tributario, y debemos indicar que las leyes de incentivos fiscales, el objetivo principal a nivel global y por tanto en la República Dominicana es fomentar el desarrollo económico y social mediante la reducción o exoneración de ciertas cargas tributarias a individuos, empresas o sectores específicos. Estos incentivos buscan estimular conductas deseadas por el Estado que no ocurrirán tan fácilmente en condiciones normales de mercado.
los objetivos específicos de los incentivos fiscales podemos decir que son promover la inversión, tanto nacional como extranjera, fomentar el empleo, algo fundamental de los incentivos fiscales, desarrollar regiones menos favorecidas como zonas rurales o marginales, estimular la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsar actividades sociales o ambientales como proyectos ecológicos, educativos y de salud, y apoyar sectores estratégicos o emergentes como la agricultura, el turismo, energías limpias, economía digital, entre otros. Para ello, contamos esta tarde con una excelente expositora que es la licenciada Joana Germán, especialista en regímenes especiales de tributación, quien nos presentará su exposición en este momento. Adelante, licenciada Joanca Germán. El escenario es de usted. Buenas tardes, muchas gracias, señor Nelson. Gracias por esta introducción y realmente ya usted poniendo en contexto lo que constituyen los regímenes especiales. Yo creo que pudiéramos entrar de una vez en materia porque ya usted sí los orientó respecto a lo que se busca, cuál es el sentido de esas exenciones o ese tratamiento especial que concede el Estado a través de las leyes de incentivo para impulsar un sector en particular. Prendí la cámara, ¿verdad? Para que le pongan rostro a la voz que van a estar escuchando, pero para tener mayor conectividad en el internet voy a apagar la cámara un momento. Cuando vayamos a las preguntas y respuestas, entonces la volveré a encender. En la tarde de hoy vamos a estar viendo brevemente lo que es el concepto de regímenes especiales. Dentro de estos vamos a ver las instituciones sin fines de lucro, el sector agropecuario, el sector turismo, sector de zonas francas, la ley de cine, la norma general que regula el sector de construcción, la ley de desarrollo especial la ley de zona especial de desarrollo fronterizo, la de energías renovables y la de competitividad o la famosa, como conocemos, ¿verdad?, proindustria. Entonces, el señor Nelson brevemente les indicaba cuál era el sentido de esos regímenes especiales, qué se busca, cómo un Estado puede impulsar a través de ese sacrificio fiscal un sector en particular. Asimismo, como les indicaba el señor Nelson, entendiendo que ya sea la actividad económica que yo como Estado quiero impulsar, ya sea la provincia o la demarcación geográfica que yo quiera incentivar, que yo quiera que crezca a nivel económico, pero también, como puntualizaba, de que sea una fuente de empleo. Esa fuente de empleo, consecuentemente, va a aportar un efecto positivo donde se vaya a desarrollar. Si es en una zona en particular, como vamos a ver que hay leyes que están enfocadas a una actividad o a una zona muy particular, entonces yo lo que estoy buscando es un movimiento económico en esa zona, pero también el desarrollo tanto de los ciudadanos que habitan en esa zona como el desarrollo de esas empresas, pero económicamente, ¿verdad? Y yo como Estado hago mi aporte a través de las exenciones.
de los incentivos que se otorgan a través de las leyes que previamente deben ser aprobadas por el Congreso. Entonces, los regímenes especiales no son más que las normativas que están dirigidas a esos sectores económicos que por su naturaleza o actividad requieren de ese incentivo, de ese impulso por parte del Estado para que se desarrollen en sus operaciones comerciales. Esas exenciones que propiamente concede el Estado, lo que representan para el Estado es el gasto tributario, ¿verdad? Lo que yo destino para distribuirlo en favor de esos sectores. Las más famosas, más usadas, son la zona franca de exportación. Yo creo que esa es la más famosa, ¿verdad? Porque es la que más conocemos, la que tienen quizás otro tipo de regulaciones, porque lo vemos ya en una demarcación geográfica cerrada, que tiene que estar bajo la supervisión exclusiva de aduanas y demás. Las zonas francas comerciales, que son menos conocidas, ¿verdad? Pero sí están. Inicialmente era la que regulaban de manera general, porque esa ley, la 4315, era la que regulaba en todo el contexto las zonas francas. Fue posterior que se fueron segregando y ahí se separaron las de exportación, las zonas francas de exportación, con las comerciales, que son las que operan en aeropuertos, puertos, hoteles y hasta en algunas plazas comerciales. Están las asociaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Las famosas ONG, los productores de bienes exentos del ITEVIS, el sector agropecuario, las empresas cinematográficas, que es una ley que ha tomado un repunte increíble por todos los beneficios que otorga. Está el sector turismo, el tratamiento especial que se le concede a las embajadas y consulados, que hoy no lo vamos a estar viendo en desglose dentro del contenido, pero a nivel diplomático, las embajadas y consulados tienen un tratamiento diferenciado y esto se debe a la reciprocidad de los estados. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Así como nos tratan, nosotros debemos tratar. Consecuentemente, esto quiere decir que en la concepción de las embajadas y consulados de que se encuentran en un territorio o en una forma extraterritorial donde se encuentren ubicados porque se regulan bajo sus propias leyes, no le aplicarían los impuestos de ese país donde se encuentren ubicados, ¿verdad? Eso es, como diríamos, una ficción, pero aplicable. Entonces, por eso se le da ese tratamiento especial y nosotros también igual lo recibimos en esos otros países. Los exportadores, que se decía en materia tributaria que los impuestos no se exportan, y ya hemos visto, ¿verdad?, cómo ha cambiado toda esta concepción de la materia tributaria ordinaria. Sin embargo, de manera interna, las leyes domésticas siempre tienen un tratamiento especial porque esos que son exportadores son mis nacionales y yo evidentemente tengo que darle una apertura y más con esta globalización de que puedan generar ingresos, puedan generar renta en otros países, en otras jurisdicciones. Consecuentemente, yo le voy a dar un tratamiento especial a los fines de que eso nos represente un freno, de que esas empresas o personas físicas
que van a realizar una actividad económica, pero que su foco de cliente está en otro país. Entonces, eso no lo haga ser menos competitivo. Y eso es entonces el uso de cuando la ley prevé que en este caso, para los fines de ITEVIS, prevé de que están grabadas las exportaciones con una tasa cero. Y eso es dándole la oportunidad a ese exportador de que pueda recuperar ese ITEVIS que adelantó, que pagó en un periodo determinado para producir un bien que posteriormente va a ser vendido en el exterior, o sea, que va a ser exportado. Entonces, el código lo que prevé es que ese exportador, evidentemente, al adelantárselo, le va a reflejar un saldo a favor y va a poder solicitar su reembolso o compensación. El sector construcción, que por su peculiaridad, la Dirección General en el 2007 emitió una norma para regular esa forma en que va a facturar principalmente el ITEVIS, ¿verdad? Que es lo que más en su momento le afectaba a ese sector. En la zona franca de desarrollo fronterizo, que tiene su ley especial, que estuvo vigente, ¿verdad?, hasta el 2021 y posteriormente se reincorporaron sus disposiciones modificadas y ampliadas mediante la ley emitida en el 2021, que es la 1221. Bueno, pues entonces empezamos con nuestro primer régimen de incentivo, que son las instituciones sin fines de lucro. Las instituciones sin fines de lucro, su ley que la regula, que la instituye, es la ley 122-05, porque antes lo que existía era una ordenanza, que era la 520, ¿verdad?, que era la que establecía lo de las organizaciones no gubernamentales, y por eso es que se queda el famoso ONG, como las conocemos. Ya vino esta ley a establecer un marco regulatorio más terminado, más específico, estableciéndole beneficios, pero también obligaciones, estableciendo cuáles son los órganos que van a estar regulándola, procedimientos. Entonces, esa es su ley, la 122-05. La administración, en el 2011, viendo que las instituciones sin fines de lucro inicialmente, ¿verdad?, no siempre disponen de todos los recursos para cumplir con todas las obligaciones tributarias. Entonces, ¿por qué? Porque, haciendo un paréntesis, las instituciones sin fines de lucro, recuerden que es una institución que se crea con una finalidad en particular, y esa finalidad, como su nombre lo indica, no debe ser para lucrarse. Entonces, como no es para lucrarse, ordinariamente las personas son voluntarias, ¿verdad? Las personas que prestan servicio. Recordemos que las instituciones sin fines de lucro surgen con un efecto de sentimiento, un aporte social. Si vemos las historias de muchas instituciones sin fines de lucro, el objeto de su fundamento casi siempre es por una situación en particular que me pasó a mí o alguien ha llegado a mí. O sea, es muy difícil, o sea, ustedes van a ver y se ponen a ver las historias de que Joanca, como tengo deficiencia visual, por poner un ejemplo, y cuando me diagnosticaron X, yo sé lo que pasé, yo sé lo que sentí, yo tuve que recurrir quizás a muchos especialistas, porque estoy poniendo como un ejemplo random, porque yo tuve una condición en particular, ¿verdad?,
No estamos hablando nada más de miopía y astigmatismo, ¿ok? Y yo sé que quizás personas no conocen quizás el especialista donde tienen que ir, cuáles estudios se tienen que hacer. Y como todo eso toca una cuerda tan sensible en mí, que me inspira, me motiva entonces a que yo cree una institución no lucrativa para poder asistirle a ese tipo de personas. Como surge así, ustedes saben que yo no tengo una idea de formar una empresa. Yo no voy a buscarme inicialmente un consultor impositivo como ustedes. O sea, yo nada más sé que quiero ayudar a esas personas. Entonces, yo busco recursos para destinarlo a esa actividad por la cual yo me creé. La administración, sabiendo que uno de los principales recursos que buscan estas instituciones sin fines de lucro es el patrocinio, que constituye un servicio grabado, ¿verdad? Con ITEVIS. Y yo como institución sin fines de lucro lo que estoy abocada a yo ayudar a las personas que tienen el problema. Yo no estoy pendiente de quizás de ese cumplimiento de esas obligaciones tributarias. Entonces la administración en el 2011 emite esta norma para simplificar y suprimir, ¿verdad?, a esa institución sin fines de lucro de esa obligación de tener que facturar y declarar e ingresar ella el ITEVIS. Sino que entonces dice, tú, persona jurídica, que vas a apoyar a Joanca en su fundación, tú vas a retener el ITEVIS que se genera en esa prestación de servicio y tú vas a tener la obligación de ingresármelo a la administración. Entonces, de ahí es que surge esta norma, la 01-2011. Pero desde el año 2002, ¿verdad? Ya estaba promulgada la 0102, porque yo, como institución sin fines de lucro, ¿verdad?, que ya les indicaba que me dedicaba, yo necesito recursos. Y muchas veces esos patrocinios que me otorgan no son suficientes. Entonces, yo sé hacer jabones artesanales o velones o cualquier otro bien. Y yo lo hago para venderlos y generar otro tipo de ingreso. Entonces, ¿qué hace la norma, la administración a través de esta norma? Dice, mira, Fundación Joanca, yo puedo entender cuál es tu interés, pero si tú realizas actividades grabadas, tanto de ITEVIS como de renta, tú entonces vas a tener que tributar por esa proporción de ingresos que tú obtienes o generas de esas actividades grabadas. Y si bien es cierto que la utilidad yo la voy a destinar a otra cosa y no a distribuirla entre los socios, ¿verdad?, sino para ayudar, no es menos cierto de que la administración no puede permitir que se cree un nicho o una sombrilla que constituya una competencia desleal, porque estaríamos hablando de que esa institución sin fines de lucro estaría realizando una actividad grabada igual que una empresa privada lucrativa y no estaría tributando sobre ello. También está el reglamento de aplicación de la ley 122, que es el decreto 40-08. Ya vimos aquí, ¿verdad?, lo que ya previamente yo le había indicado, lo que eran las instituciones sin fines de lucro. Aquí la clasificación de las instituciones sin fines de lucro. Estas instituciones, okay. ¿Me escuchan mejor? Me indica Elizabeth que me escuchaban entrecortado, por eso fue que apagué la cámara, para poder tener mayor conectividad. ¿Me pueden confirmar si me escucho mejor? Se escucha bien. Se Sí, se escucha escucha bien. con eco también y como si estuviera estrellando algo. Es que estoy aquí un poco cerrada.
Voy a abrir la puerta entonces para ver si el eco. La clasificación de las instituciones sin fines de lucro, estas se clasifican en asociaciones de beneficio público o de servicio a terceras personas. Estas son las que son creadas para servir a la ciudadanía en general, de manera indistinta. O sea, yo no tengo que ver quién sea la persona. Yo creé la fundación porque yo tengo un problema de queratocono, ¿verdad? Un problema de córnea y demás. Y cualquier persona que esté diagnosticada puede acceder a los servicios que yo como institución otorgo. Pero las asociaciones de beneficio mutuo, que es otra clasificación que hace la ley, está creada para igual dar ese servicio, ¿verdad? Gratuito, sin utilidad para sus socios. Cuando digo utilidad es a los fines económicos, pero para un sector determinado. Y entonces, ¿qué hace? Esas que son de beneficio mutuo. Yo nada más represento, colaboro, ayudo, presto el servicio, soy la voz de mis asociados. O sea, si esa misma fundación que yo creé, y yo decía, ¿verdad?, que era de queratocono, que en principio era una asociación de beneficio público, yo digo, únicamente se pueden atender los consultores impositivos que pertenecen al CONACYT. Entonces, ya ahí, esto, que era de manera general, pero tienen el mismo fundamento, ya le estoy haciendo de beneficio mutuo porque le estoy segregando a miembros en particular. Pero, si ya yo, que en principio nada me iba a atender a los miembros del CONACYT, digo, bueno, pero los jueves quizás son días que no asisten tantos miembros, entonces yo puedo decir, esos días yo puedo atender al público en general, entonces ya yo paso a ser una asociación mixta, porque estoy atendiendo, aunque sean en días específicos, a cualquier tipo de público, pero también a mis miembros. Y están los órganos interasociativos, que son esos órganos que conglomeran quizás a esos pequeños empresarios o personas independientes que realizan una actividad económica que por sí mismo no pueden ser representados. Y estos órganos vienen a agruparlos y yo digo como que a darle una oportunidad. De ahí es que vienen los clústeres. Entonces ustedes ven que a través de este tipo de institución sin fines de lucro, esas personas o empresa, microempresa o pequeña empresa, que en principio no podían quizás licitar, no podían realizar o firmar, suscribir un contrato más grande, ¿verdad? Como lo asocian a varios niveles, entonces sí pueden a través de este tipo de institución participar. Las instituciones sin fines de lucro gozan de exenciones, ¿verdad? Tienen la exención del impuesto sobre la renta, consecuentemente la exención del impuesto sobre activo, también del impuesto sobre donación, pero dentro de las más comunes, porque es la más recurrente, está la exención del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y TEBIS, que es nuestro ITEBIS, nuestro IVA. Las instituciones sin fines de lucro pueden solicitar la exención del impuesto cuando adquieran bienes o servicios que estén directa y exclusivamente relacionados con el objeto con el cual fueron creados. ¿Qué significa? Que si yo, que tengo la fundación, como yo les explicaba del queratocono,
yo voy a comprar una maquinaria especial para detectar esa condición, yo puedo solicitar la exención de ITEVIS ante DGI con una factura pro forma, agotando todo el procedimiento, con una factura pro forma, solicitándolo ante Hacienda, posteriormente lo remiten a DGI para que conforme la evaluación pueda otorgar la exención. Sin embargo, ustedes vieron que yo dije una maquinaria para detectar el queratocono. Tenemos que tener cuidado porque tienen que ser bienes que estén totalmente relacionados con el objeto que yo desempeño, que yo ejerzo, que yo realizo. Para eso, tienen que cumplir con todos los requerimientos de ley, tienen que estar al día en todas las obligaciones que tienen que realizar las declaraciones, tienen que presentar, porque esas exenciones que recaen sobre ellas no son trasladables, ¿verdad?, a las obligaciones que le correspondan a los terceros cuando ellos realizan sus actividades comerciales. Estos ya son los requisitos propiamente para que debe depositar la institución sin fines de lucro para poder beneficiarse de las exenciones. De manera general, porque la administración, aparte de que le puede requerir cualquier otro documento, aquí están nada más enunciados unos cuantos. Dentro de eso está una copia relativa al personal que trabaja bajo su dependencia, de una certificación de que está al día en la TCS, la lista de sus socios con sus generales, copia del inventario, ya sea manual o electrónica, de todos los bienes muebles e inmuebles de la institución, la certificación, 2 certificaciones de CPA. Una en la que indique que lleva contabilidad organizada, donde figuran los ingresos y los egresos, y otra de que tiene todo el registro de sus actividades, incluidas las relaciones internacionales, los programas que financian las relaciones internacionales. Esencial que tengan su licencia de habilitación que sea emitida por el Centro Nacional de Fomento de las Instituciones sin fines de lucro, que reporta al Ministerio de Desarrollo, de Planificación y Desarrollo, de Economía, Planificación y Desarrollo, que es su órgano supervisor. Es quien, de manera, aparte de que emite la licencia de habilitación, es quien lo va a supervisar, quien va a estar verificando de que esa institución sin fines de lucro cumpla las disposiciones de la ley. Con esos documentos se hacen las solicitudes, se evalúan en la administración y se le otorgan las exenciones correspondientes. Hasta aquí vimos las instituciones sin fines de lucro. Cualquier duda la pueden ir escribiendo en el chat, que la vamos a estar viendo al final de la presentación. El sector agropecuario. El sector agropecuario tiene una norma que data del 2008. Como decía el señor Nelson en la introducción a la charla, estos tratamientos siempre van a responder a algo. En este caso, para el 2008 hubo un fenómeno atmosférico, ¿verdad? La tormenta Olga y Noel, las 2 tormentas que causaron muchísimos estragos, y la mayor pérdida fue al sector agropecuario. Entonces, la administración emitió una norma, que era la 0108, la cual ha sido activada, renovada, promovida hasta la fecha, al 2025. Esta contempla el tratamiento diferenciado para ese sector, de que no tienen que pagar los anticipos del impuesto sobre la renta, de que no tienen que pagar el impuesto sobre activos, y de que la retención que realiza el Estado por los pagos que cuando hace una adquisición de bienes y servicios
Cuando es a este sector y es por la compra de bienes agropecuarios, entonces no le aplica esa retención. Para fines de beneficiarse de ese tratamiento, la persona tiene que tener como actividad económica, ¿verdad? Que corresponda al sector agropecuario, y ese tipo de exenciones son tramitadas a través de su administración local. Pero también el reglamento del RCT, del régimen simplificado de tributación, el 265-19, trajo un apartado dentro de las novedades que incorporó, era permitir que las personas jurídicas también pudiesen acogerse al régimen simplificado por ingresos. Y dentro de ese apartado trajo una sección especial para el sector agropecuario. Dentro de esos beneficios que otorga ese régimen simplificado, está el no pago de anticipos, ¿verdad? Como ya vimos, igual que la norma, el no pago del impuesto sobre activos, no requiere llevar contabilidad organizada ni hacer la remisión mensual de los formatos de envío de datos, y tienen una tasa efectiva de tributación exclusiva para ese sector. Entonces, dentro de los beneficios que ya habíamos visto con la norma 0108, ¿verdad? Actualizada todavía a la fecha, también este régimen trae este tratamiento para ese sector. Las preguntas, ustedes saben que estamos viendo de manera general los sectores, ¿verdad?, que tienen un impulso económico a través de leyes de incentivo o de normas que tengan un tratamiento especial. Cualquier pregunta la van poniendo en el chat y la vemos al final de la presentación. El sector turismo. Yo digo que la ley más aprovechada. La más aprovechada porque evidentemente nosotros, el turismo representa o tiene un peso sumamente importante en nuestro Producto Interno Bruto, y consecuentemente hay que darle un trato, no voy a decir un trato, no voy a decir un trato especial, como estoy diciendo, ¿verdad? Hay que darle un trato. Esta ley, promulgada en el 2001, inicialmente establecía un sector o establecía polos turísticos específicos que estaban establecidos o indicados en el artículo 1 de esa ley. Porque había leyes de incentivo turísticos anteriores. Entonces, ¿qué hacía esta ley? Esta ley dijo, bueno, los polos turísticos como Puerto Plata y algunos, bueno, casi todos de la Altagracia, ya han sido explotados. Y como decíamos al inicio de la presentación, yo lo que estoy buscando con esto es que se desarrollen en otras zonas, que se exploten esa actividad. Entonces ya el que camina solo, yo no tengo por qué otorgarle quizás este sacrificio fiscal, ¿verdad? Y por eso, cuando inició la ley, cuando fue promulgada esta ley, excluía algunas zonas que eran de las que ya habían sido desarrolladas. Sin embargo, el Consejo Nacional de Desarrollo Turístico, el CONFOTUR, de Fomento Turístico, posteriormente entendió que habían actividades económicas que, aunque fueran en esos polos turísticos que ya habían sido desarrollados, necesitaban de ese impulso. Y como vuelvo a repetir, tratándose de un sector que representa tanto para nosotros, entonces se emitió una resolución en la cual se ampliaron esos polos. Y ya el CONFOTUR
va emitiendo y ampliando polos y casi podemos ser con Futur a nivel nacional. Cuando digo casi es porque atendiendo a la evaluación que haga aquí dentro de las resoluciones que ha emitido con Futur, no se encuentra esa jurisdicción, esa demarcación geográfica que usted vaya a desarrollar su actividad, se somete y se pondera y de ser así, entonces igual le aprueban. O sea que ya eso no es un estancamiento para poder aprovecharse de esa ley de incentivos. Entonces, esta ley establece cuáles son las actividades económicas que deben desarrollar las personas que deseen acogerse. Y de manera general están los hoteles, están los restaurantes, están los parques de diversión, están los acuarios, las actividades de crucero, las instalaciones deportivas, artesanía, plantas de tratamiento, servicios tan básicos como el de recogida de basura. Hay otras actividades. Dentro de ese está la que la ley trata como oferta complementaria también, que es la de construcción de apartamentos, ¿verdad? O villas turísticas. Y conforme a eso es que viene el incentivo más beneficioso, porque es el único que es trasladable. Las leyes de incentivo se otorgan en cabeza de la persona que va a desarrollar la actividad económica. A esa persona es que evidentemente yo quiero impulsar ese sector, es que yo quiero que crezca. Pero esta ley, para ser más atractiva, permite que parte de esas exenciones que fueron otorgadas a ese desarrollador turístico que tiene su resolución, ¿verdad? Porque ahí vamos ahora a ver, pueda ser trasladable a ese primer adquiriente. Entonces, ya vimos las actividades económicas. Dentro de esas actividades económicas están, bueno, hasta lavandería. Aquí por eso les digo, estamos haciendo una enunciación básica de las actividades que yo pueda realizar. Es importante considerar que tanto en recogida de basura, planta de tratamiento, artesanía, lavanderías como yo les indicaba, yo tengo que saber en qué lugar yo me estoy situando y cuáles son mis clientes, a qué público yo estoy dirigido. Porque no pueden creer que un restaurante ordinario que se va a establecer en plena ciudad se va a aprovechar de los beneficios de la ley, ¿verdad? Cuando la ley tiene un objetivo en particular. O sea, el espíritu de la ley no es que todas las personas que van a desarrollar la actividad económica de restaurante puedan acogerse a la ley, ¿verdad? Porque si no, que las personas que van a cumplir con el objetivo de la ley sí puedan acogerse. Entonces, este tipo de actividades, ustedes lo ven que son otorgadas esa clasificación cuando están en un proyecto turístico cerrado. O sea, Joanca Villas, ¿verdad? Presta, tiene todo un complejo turístico con villas, apartamentos y demás. Y evidentemente Elizabeth va a poner una compañía de recogida de basura o va a poner una lavandería. Inicialmente, aunque también podemos vivir dominicanos, pero a quienes está dirigido el destino, los clientes de
de ese complejo turístico son extranjeros, son turistas. Entonces, por eso es que la ley contempla ese otro tipo de actividad para dar ese tipo de facilidad. Y evidentemente para que sea ya algo mucho más placentero para ese sector o para el turista que consume esos servicios de ese sector. La ley establece un sinnúmero de exenciones, ¿verdad?, de beneficios fiscales, dentro de los que están el 100% del impuesto sobre la renta, el 100% del impuesto sobre activo, el de constitución de compañía, el de aumento de capital, la exención de IPI, la exención del impuesto sobre transferencia inmobiliaria y TEVIS. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos dos impuestos? Dos cosas importantes. Primero, la exención que recae sobre este sector es por un periodo de 15 años. Esos 15 años son contabilizados a partir de la resolución que lo clasifica acogido a los beneficios de la ley. La ley otorga un plazo de 3 años para que puedan construir y poner en operación el proyecto. Si en esos 3 años esa empresa no pone en operatividad su comercio o el proyecto, entonces pierde ipso facto todos los beneficios de la ley, aunque cuente con su resolución de clasificación definitiva. Todos estos beneficios que estamos viendo aquí le aplican al proyecto una vez obtiene la resolución de clasificación definitiva. Previamente, antes de obtener esa resolución definitiva, se le otorga una resolución de clasificación provisional. Porque, ahora vuelvo y hago la salvedad, estamos viendo someramente, ¿verdad?, los beneficios que le aplican a cada sector, pero para acogerse a esos beneficios tienen que haber agotado todo un procedimiento y tienen que ser sometidos al consejo que establezca cada ley para su evaluación y posteriormente a su aprobación. Como estamos hablando de un proyecto turístico, estamos hablando de grandes inversiones, el Confotur requiere de este master plan, desde el inmueble donde se va a desarrollar el proyecto, certificaciones de no objeción de medio ambiente, de obras públicas, de varias instituciones. Entonces, ¿qué hace? Como eso, ¿verdad?, toma tiempo, Confotur inicialmente evalúa los requerimientos de ley y lo que ellos tienen publicado en la página, le emiten una resolución de clasificación provisional, la cual también puede ser prorrogada por 12 meses más, ¿verdad? Y con esa clasificación provisional, el proyecto únicamente tiene el beneficio de la constitución de compañía, del impuesto de constitución de compañía, y el de transferencia inmobiliaria. Pero el de transferencia inmobiliaria es un beneficio a medias, ¿verdad? Porque cuando está con la resolución de clasificación provisional, porque cuando no ha obtenido esa decisión definitiva, el contribuyente debe aportar una fianza o una garantía bancaria, la cual debe tener las cláusulas específicas que le indica la administración, pero también debe ser por el monto tanto del impuesto de transferencia como los recargos e intereses que se pudiesen generar en caso de que ese proyecto no pueda obtener su resolución de clasificación definitiva. Entonces, la administración le da toda la información del lugar y el contribuyente hace el aporte y nosotros el aporte de la fianza o de la carta bancaria, de la garantía bancaria. La administración le otorga su exención
Y una vez que han obtenido su resolución de clasificación, entonces la administración le devuelve su fianza y no ha pasado nada. O sea, ahí ya hace la exención, hace uso de la exención plena que le otorga la ley. ¿Ok? Pero mientras tiene la declasificación provisional, debe aportar la fianza. Entonces, perdón, cuando yo les indicaba de que esta es la única ley que permite que se trasladen los beneficios, eran respecto a estos dos impuestos. ¿Qué hace la ley? La ley permite que tanto el impuesto de transferencia como el impuesto del patrimonio inmobiliario o de activos sean trasladables hasta el primer adquiriente. Esto quiere decir que si yo compro en un proyecto que ha sido clasificado por Confutur, entonces ese inmueble que yo le compre estaría gozándose esa transferencia, el registro, el traspaso de ese inmueble a mi patrimonio, no tendría que pagar ni el impuesto de transferencia inmobiliaria, y si es un inmueble que está sujeto al pago del IPI, también estaría exento del IPI por el periodo que le reste a la clasificación. Lo del periodo que le reste es porque yo le decía que son 15 años. Si yo le compro un proyecto que está recién clasificado, yo me voy a beneficiar de 15 años de exención para el IPI. Pero si yo le compro un proyecto que tiene ya 10 años usando la exención, haciendo uso de ella, yo nada más me voy a beneficiar por el tiempo restante, que serían 5 años. En cuanto al ITEVIS, el ITEVIS nada más es aplicable para la construcción y para el primer equipamiento y puesta en operación del proyecto turístico. Esto quiere decir que si yo voy a poner un restaurante y ya he obtenido mi clasificación, yo puedo comprar todo lo que yo necesite de primer equipamiento exento de ITEVIS, beneficiándome del ITEVIS. Obviamente, agotando todo el procedimiento establecido, ustedes saben, ante el Ministerio de Hacienda, aportando la factura en proforma y demás. Una vez evaluado por la administración, se concede la exención. Pero cuando hablamos aquí de primer equipamiento, es lo que se necesita atendiendo la actividad que vaya a desarrollar para poner en funcionamiento el negocio. La silla, la mesa, todo lo que yo voy a necesitar. Pero si dentro de un año se dañó una silla o una mesa o la estufa, entonces ya ahí no me aplica la exención. ¿Okay? Cuando ya el negocio empezó a operar y concluí de equiparlo, entonces las exenciones de ITEVIS ya no aplican. Hasta aquí vemos el sector turístico. Cualquier duda la pueden colocar en el chat y la vemos al final de la presentación. Importante también puntualizarle que respecto a estas dos exenciones, son trasladables, pero únicamente al primer adquiriente. Si el señor Nelson compra un inmueble acogido a Confotur, ¿verdad? Y se lo compra directamente al proyecto y posteriormente Nelson me vende ese inmueble a mí, ya la exención de IPI y de transferencia no me aplica a Joanca. Nada más era el disfrute de Nelson. Aunque el inmueble evidentemente va a estar ubicado dentro del proyecto. Cualquier pregunta la ponen en el chat. O aclaración también, o vivencia, o sea, que ustedes sean. Vamos a zona franca, zona franca, zona franca, como yo decía al inicio, de los sectores, de los regímenes especiales más
conocidos, porque yo creo que en toda demarcación hay una y por el espíritu de la ley, ¿verdad? Inicialmente, las zonas francas de exportación, como su nombre lo indica, su foco de cliente era en el exterior. O sea, la intención era para exportar. Pero posteriormente se abrieron otros mercados, incluyendo el local, que vamos a ver más adelante después ya hasta lo que pasó con eso. Y están las zonas francas comerciales. Las zonas francas de exportación se regulan bajo el amparo de la ley 890 y las zonas francas comerciales están reguladas por la ley 4315. Las zonas francas comerciales, a diferencia de la de exportación, gozan del tratamiento sobre la mercancía, de lo que ellas venden. O sea, ellas pueden adquirir esos bienes y o servicios, ¿verdad? Exclusivos, pero más los bienes que van a vender exento de esos impuestos sobre el consumo, sobre las ventas, entiéndase selectivo e ITEVIS, sobre esos bienes. Porque ustedes están viendo dónde están ubicadas, o sea, están en los aeropuertos, son los famosos gift shop que tienen como foco el turista y que en efecto tienen un reglamento que le dice que tienen que solicitarle copia del pasaporte, del boleto, todo esto con la finalidad de poder venderle sin los impuestos que vayan a aplicar sobre esa mercancía. Pero las zonas francas comerciales, perdón, de exportación son diferentes. Las zonas francas de exportación son las que nosotros sí conocemos, son las que de manera regular están en una demarcación geográfica específica, cerrada, vigilada por aduana. Cuando digo vigilada, es porque toda mercancía que vaya a salir de esa zona franca es tratada como si fuera una exportación para ellos y una importación para el mercado local. O sea, en esa puerta, esos bienes deben ser liquidados como que yo lo traje de China, de Miami, de cualquier otro país, que pasaron frontera. Esas empresas gozan de la exención del impuesto sobre la renta, sobre las rentas que obtengan en esa actividad económica con la que ellos están creadas y que destinaron sus ventas al exterior. Hago la salvedad porque, como les indicaba, en principio, y como su nombre lo indica, era para exportar, pero luego se fueron abriendo mercado, ¿verdad? Aquí localmente en territorio nacional. ¿Y qué pasaba? Que esas empresas de zona franca, estando exentas del impuesto sobre la renta, estaban vendiéndole a Oscar sus bienes más económicos que Nelson Han SRL, porque Nelson Han SRL tenía que tributar renta, se encontraba bajo el régimen ordinario. Entonces, ¿qué pasó? Que con la 139.11 se estableció un pago de impuestos cuando esas empresas de zona franca vendan a territorio nacional. En la 139.11 se estableció una tasa de un 2.5% sobre la venta bruta, ¿verdad? Para que no haya una competencia desleal, porque entonces Nelson Ham SRL estaba cargando soportando una carga tributaria totalmente distinta a la de esa empresa de zona franca, pero los dos estaban obteniendo rentabilidad en el mercado local. Y posteriormente esa tasa fue incrementada un 3.5
conforme la modificación realizada por la Ley 253-12. Las empresas de zona franca también están exentas de los impuestos de transferencia inmobiliaria, cuando adquieren inmuebles, siempre que vayan a ser destinados a su actividad económica y en la demarcación jurídica que haya establecido el Consejo Nacional de Zona Franca. Hago también esta aclaración porque la misma resolución de clasificación indica dónde van a operar esa empresa de zona franca. Entonces, si a mí el consejo me autorizó a operar en la zona franca de Gascue, por poner un ejemplo, y yo estoy comprando un apartamento en Higüey, entonces no puedo beneficiarme de esa exención. ¿Ok? Esas empresas también están exentas del pago del impuesto sobre inscripción de hipoteca cuando adquieren un préstamo y que de manera expresa el objeto indique que los fondos van a ser destinados, ¿verdad?, para el desarrollo de las actividades de esa empresa, ya sea para comprar, para capital de trabajo, para operatividad de la empresa, la que sea, pero que sean destinados e invertidos en la empresa. Tienen la exención del impuesto sobre constitución de compañías, también el de aumento de capital, gozan de la exención de los impuestos municipales, activos, patrimonios, de importación, de los derechos aduanales. El artículo 24 tiene todo el listado de ese tipo de exención que le aplican. Pero estas exenciones, entonces, como ya yo decía, distinto a la de Confotur, estas no le eximen de todas las otras obligaciones que ellos deban, que la empresa tiene que realizar. Como por ejemplo, seguir fungiendo como agente de retención de los pagos que les realicen a sus colaboradores. Si tienen empleados que exceden la exención contributiva, entonces siguen con la obligación de retener y pagar a la administración el impuesto que se genere. Esta exención no es traslativa a los beneficios que generen sus socios cuando se haga una distribución de dividendos. En un momento hubo, ¿verdad?, como un poco de confusión y habían algunos socios que decían, bueno, pero es que yo soy una zona franca y entendemos que la empresa es una ficción y los beneficios deben aplicarme a mí. La ley 253-12 también vino de manera expresa a aclarar todo eso y las utilidades que generen o que obtienen los socios están grabadas con la retención por dividendo. Como yo les indicaba, de que las ventas al mercado local son tratadas como si fuese una importación, la empresa de zona franca tiene la obligación de emitir comprobante con valor, bueno, comprobante fiscal, ya sea de consumo o con valor de crédito, el que aplique atendiendo, o gubernamental, el que aplique atendiendo al cliente al quien ellos le vendan, le transfieran el bien. Entonces, ¿qué establece la norma 0519? Que si se trata de un bien que va a ser vendido al mercado local, van a emitir el comprobante, la factura con comprobante, sin la aplicación del ITEVIS ni selectivo. ¿Por qué? Porque, como yo les indicaba de que tiene que pasar por aduana, aduana es que le va a liquidar esos impuestos al comprador, ¿verdad?, que es quien sería el sujeto pasivo en esa transacción. Las empresas de zona franca también tienen la obligación de remitir mensualmente sus formatos de envío, conforme al 607.
pero cuando se transfieran servicios, como los servicios no pasan por la aduana, entonces ahí sí la empresa de zona franca va a emitir su factura con comprobante fiscal, pero debe aplicar tanto el ITEVIS como el selectivo en caso de que aplique, ¿verdad? A la factura. O sea, en este caso sí va a ser la transacción completa. Le va a facturar a su cliente su ITEVIS, el selectivo se aplica, y mensualmente va a declarar su IT1 y lo va a reportar y pagar aquí a la administración dentro de los mismos plazos que están establecidos. ¿Okay? Entonces ahí ya no nos diferenciamos. Si es bienes, no aplico el ITEVIS, pero si es servicio, sí lo aplico. Asimismo, también la empresa de zona franca está exenta del pago del impuesto sobre la renta, pero no de la declaración, no de presentar esa declaración. Tiene que cumplir con el deber formal de declarar, ¿verdad? Lo único que va a hacer, una declaración jurada informativa, no va a tener impuesto a pagar. La administración, con la finalidad de facilitar el pago de las obligaciones de estas empresas de zonas franca comerciales y de zonas franca industriales o de servicios o especiales, ha creado los formularios RZC y RZF para que ese tipo de empresas declaren esas obligaciones. Aquí, ahora que veo aquí lo de las zonas francas especiales, que yo les indicaba de que las mismas estaban en una demarcación celada por aduana, las especiales, conforme lo que establezcan y su operatividad, pueden solicitar al Consejo Nacional de Zona Franca que se le autorice a operar en otra demarcación, que no tiene que ser en un parque. Esto, el Consejo evidentemente lo va a evaluar y atendiendo su actividad económica, entonces procederá a autorizarlo. Por eso es que ustedes ven que los famosos call centers están ubicados en otras zonas que no son parques industriales, ¿verdad? Y muchas también especiales que están solas, que están más próximo a quizás al bien que ellos necesitan como materia prima, ya sea una planta, cuando digo una planta, un árbol, que ellos requieran para la fabricación del bien que produce. Entonces, el consejo lo evalúa y lo autoriza. Hasta aquí el sector de zona franca. Cualquier duda, recuerden, la ponen en el chat y la vemos al final de la presentación. Entonces vemos la otra ley que ha causado revuelo y que al igual que la de Confotur es de las más aprovechadas, y es la ley de cine. Ay, discúlpenme que estoy... la ley, el marco legal es la ley 108-10, que crea el fomento, que está dirigida al fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana. Tiene un reglamento de aplicación, que es el decreto 370-11. Esta ley sufrió dos modificaciones, ¿verdad? Y esta ley, cuando yo les decía que es de la más aprovechada, es porque ustedes, las que hemos visto, ustedes ven que está destinada
directamente a la persona que realiza la actividad económica a la cual fue acogida, ¿verdad? O sea, yo únicamente les dije que Confotur es la única que es trasladable al primer adquiriente respecto a esos impuestos, a los impuestos que vimos. Pero esta ley permite que yo, que soy yo, Joanca Germán, soy la que desarrollo la exención, perdón, la actividad, y que Nelson, que vaya a invertir en mí, que soy la que produzco el largometraje dominicano, o sea, que produzco la película dominicana, como una forma de yo atraer esa inversión, la ley permite que Nelson SRL, que va a invertir en mí, pueda recuperar su inversión a través de la ley. ¿Qué significa esto? Que como la forma, recuerden la introducción que les dio Nelson de cómo es que vienen los incentivos y lo que representan. Como en ese momento, y todavía en la actualidad, ¿verdad? Para el Estado es importante impulsar ese sector, el Estado soporte esa carga tributaria. ¿Para qué? Para que las personas, como Nelson SRL, puedan invertir en Joanca, que tiene su sueño de producir una película, y se dedica exclusivamente a eso, ¿verdad? Y cumple con todos los requerimientos de ley y ya ha sido aprobada en el CIPAC y tiene su certificado de nacionalidad dominicana, esa película. Todo eso, ¿eh? Porque ahora estamos viendo puntualmente los beneficios, pero ustedes saben que para aprovechar esos beneficios, previamente yo debo haber agotado todo un procedimiento de ley. Entonces, Nelson invirtió en la película que va a desarrollar Joanca y Nelson va a poder tener un crédito del 100% del monto total invertido. El 100%. Entonces, ¿qué hace la ley? Pone la limitante y dice, ok, Nelson SRL, tú lo vas a recuperar el 100%. Siempre que no exceda del 25% de tu impuesto liquidado. Por poner un ejemplo muy sencillo, si Nelson invierte 20 pesos, yo tengo que poner número pequeño, ustedes saben, porque yo soy abogada y yo no sé mucho de números, esos son ustedes que saben. Nelson invierte 20 pesos y dentro de el impuesto liquidado de Nelson es de 100 pesos, quiere decir que él va a poder aprovechar, acreditar el 100% de su inversión en ese ejercicio fiscal, conforme la ley, porque él nada más invirtió 20 pesos y su limitante era hasta 25 pesos. Entonces, conforme el artículo 34 de esa ley, permite que yo, productor, pueda buscar inversiones y que esas personas lo vayan a recuperar como un crédito contra su impuesto, ¿verdad? Acogida a la ley de signo. Eso es un incentivo. Eso es para los inversionistas, en favor de esas personas inversionistas que ese beneficio que aprovechan ellos, los inversionistas, se traduce en mi productor, ¿verdad? Porque yo, Joanca, no tenía dinero para desarrollar ese proyecto y la ley me permitió buscar como inversionista Nelson, a Rosa, a Julio, y quien real y efectivamente soporte ese gasto es el Estado para apoyarme a mí. Obviamente, vuelvo y les repito, cumpliendo con todos los requerimientos de ley, establece los requisitos que debe tener la película y yo como productor también. Ahora, el artículo 39 trae una modalidad distinta.
Y el artículo 39, como es para beneficiar tanto a los locales como a los extranjeros, entonces tiene otro atractivo. Y dice, ok, yo te voy a permitir que el 25% de todos los gastos que tú incurras en República Dominicana produciendo una película, ya sea dominicana o extranjera, pero que sea aquí en territorio dominicano, yo te lo voy a conceder como un crédito fiscal que puede ser transferible. Y este tiene otra modalidad totalmente diferente, porque este sí la ley dice, tú puedes transferirlo a quien tú quieras. Yo obtuve, ¿verdad? La clasificación en el CIPAC, realicé mi película, el 100% de mis gastos son 100. Ustedes saben que recuerden que pongo un monto así chiquito, son 100. El 25% de mis gastos, ¿verdad? Son 25 y es lo que me aprueba el CIPAC, consecuentemente Hacienda y DG. Cuando ya ha agotado todos los procedimientos establecidos, la administración emite certificados de créditos. Y estos certificados de crédito yo puedo transferirlo a un tercero. O sea, yo lo puedo enajenar, yo le puedo decir, mira, Nelson SRL, cómprame este certificado que yo tengo, ¿verdad? Porque quizá mi impuesto liquidado no es tanto. Cómprame este certificado por X monto y tú lo vas a poder utilizar contra tu impuesto liquidado en ese ejercicio fiscal. Para Nelson va a ser, ¿verdad? Atendiendo la transacción que tengamos él y yo, va a ser un beneficio, lo va a poder utilizar para pagar el impuesto. Y para mí va a ser un retorno en ocasión a ese gasto que yo había incurrido, que a fin de cuentas quien lo está soportando es el Estado a través del tratamiento fiscal que establece la ley. Esos son los dos incentivos más aprovechados y utilizados, por lo mismo de lo que ya le expliqué. O sea, son con externos, son con terceros, es a través del desarrollo de un proyecto cinematográfico, o sea, de una película. Pero la ley también traía muchísimos otros incentivos. Habían algunos que ya están caducos porque eran por 10 años y eran a partir de la promulgación de la ley. Como la ley es del 2010, entonces ya ustedes saben que perimía en el 2020. Sin embargo, estos dos le quedan como meses, ¿verdad? A estos dos le queda, bueno, a estos dos no, perdón, a este, porque a este le queda el tiempo que le reste a su clasificación. Entonces, la ley establece también una exención del impuesto sobre la renta por 15 años para las personas física o jurídica, ¿verdad? Que inviertan capital en la construcción de salas. Si usted construye una sala de cine, invierte en una construcción de sala de cine, si está en el Distrito Nacional o en Santiago, la exención es de un 50%. Pero si se encuentra en las demás provincias, entonces la exención del impuesto sobre la renta es total, es de un 100%. La ley también contempla una exención por 15 años, pero esta sí es a partir de la vigencia de la ley, o sea que le quedan como 2 meses, ¿verdad? Para las personas que realicen la actividad de estudios de filmación o de grabación de obras cinematográficas. Esa era una exención del impuesto sobre la renta también plena. La ley establece las condiciones, evidentemente, y todo lo que estamos viendo aquí
tienen que ser empresas que estén destinadas exclusivamente a la producción, filmación o grabación de obras cinematográficas. Que el total de sus ingresos se origine por eso. ¿Por qué hago la aclaración? Porque yo como estudio de filmación o de grabación, quizás yo hago publicidad, ¿verdad? Yo hago anuncios, yo hago otro tipo de actividad que me genere ingresos, que no necesariamente sea el proyecto cinematográfico acogido al CIPAR. Y ahí hay que tener cuidado, porque entonces ahí no le procedería la exención. Asimismo, esta ley también contempla la exención del ITEVIS para los bienes y servicios que estén relacionados directamente con la preproducción, la producción y la postproducción de obras cinematográficas. Siempre, ustedes saben, que cumplan con los requerimientos y que estén clasificados por el CIP. El permiso único de rodaje es la habilitación que otorga DGCINE para que una persona dedicada a esa actividad económica pueda realizar el rodaje de una obra cinematográfica. Hasta aquí, jóvenes, la ley de cine. Cualquier pregunta, aporte, lo pueden escribir en el chat y casi lo estamos viendo ya. El sector construcción. Miren, el sector construcción, yo digo que más que un impulso propiamente conforme lo que requería, era una regulación, porque ustedes que muchos son contadores, por no decir todo, ¿verdad? Saben más que yo que es un sector especial. Entonces, la administración en el 2007 dictó la norma 707 que establece cómo es que se van a regular este sector respecto al ITEVIS. Al ITEVIS, a renta, la exclusión temporal de activos, o sea, como el tratamiento propiamente para ese sector. Dentro del tratamiento del ITEVIS, entonces, establece que cuando se va a realizar un trabajo de construcción que incluya piezas, equipos y materiales de construcción, se va a aplicar el ITEVIS, ¿verdad? Sobre el 10% del monto facturado. O sea, tiene una presunción de renta, ¿verdad? Dice, la base imponible va a ser tu 10%, no el monto total facturado. Si ese servicio consiste en un contrato de administración o se establece mediante un contrato de administración en el cual ese contratista tiene un porcentaje específico de beneficios sobre el costo de la obra, entonces el ITEVIS se va a aplicar sobre ese porcentaje. Yo indico en ese contrato que yo nada más voy a tener una ganancia de un 5, bueno, un 15, porque verdad. Y entonces ya ahí no sería sobre el 10% del monto total facturado, sino sobre el 15% que establecimos conforme el contrato de administración. El ITEVIS generado en esa transacción, si es facturado ese servicio prestado por una persona física, va a ser retenido en el 100%, y si es por una persona jurídica, va a ser retenido en un 30%. Esta es una acotación y ese punto se lo saben ustedes más que yo, ¿verdad? Que el ITEVIS que se ha pagado en la adquisición de bienes que van a formar parte de un activo de categoría 1 no se adelanta, sino que se lleva el costo. Esa misma norma, también, conforme las disposiciones de esa norma, los servicios que son prestados por una persona física, el ITEVIS que se genere va a ser retenido al 100%.
Si el servicio prestado por esa persona física consiste en un servicio profesional, debe realizarse una retención de un 10% y los demás servicios técnicos y demás, ¿verdad? Van a estar sujetos a la retención del 2% por concepto del impuesto sobre la renta. Esta norma también incluye que el servicio prestado por los obreros, maestros constructores, los ajusteros y demás, no se le aplica ITEVIS. O sea, nada más estarían sujetos a la retención del 2%. Y este punto lo vimos, que era el porcentaje que le corresponde cuando el servicio es prestado por una persona jurídica respecto al ITEVIS, que es el 30%. Entonces, esta norma también contempla el tratamiento del impuesto sobre activos. Y las empresas de construcción pueden aprovechar, ¿verdad?, la exención de activos o la exclusión de ese proyecto de su base imponible, para lo cual deben remitir a la administración vía su administración local. Cuando digo a la administración, hablo de la administración tributaria, ¿verdad? Vía su administración local, el estimado del costo del proyecto, el plazo estimado de ejecución, el programa. Cuando sean proyectos estatales, entonces van a registrar el valor, pero también deben aportar todas las documentaciones, ya sea contrato o licitación, ¿verdad?, de ese proyecto aquí a la administración, a través de su administración local. Eso debe ser remitido a la administración dentro de los primeros 120 días de haberse iniciado el proyecto. Para la administración, conforme a la norma, ese proyecto se encuentra que se ha iniciado cuando se realiza la primera erogación del costo. Si la constructora se excede, ¿verdad?, del plazo que ha establecido en el que se van a acabar los trabajos de construcción, en que va a terminar la construcción del proyecto, entonces debe notificarlo a la administración. Debe notificarlo a la administración exponiendo todas las causas que justifiquen el incremento del plazo, y la administración lo va a evaluar con la finalidad de prorrogar ese plazo, pero eso es a juicio de la administración. No quiere decir que yo, porque lo solicite e ipso facto lo tengo, de que sí va a proceder, sino que la administración, ¿verdad?, va a evaluar las causas por la cual se ha extendido ese plazo. Hasta aquí, jóvenes, el sector construcción. Cualquier duda, pónganla por favor en el chat, escríbanla en el chat y en breves minutos la estaremos viendo. La Zona Especial de Desarrollo Fronterizo es una ley un poquito similar a la de Zona Franca. Cuando digo similares, en ocasión a los beneficios que tiene. Sin embargo, esta tiene la particularidad que para que aplique, tiene que establecerse en una de las provincias que establece la ley. Y estas son Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Bauruco, Independencia y Pedernales. O sea, la empresa que quiera acogerse a la ley tiene que operar en una de esas demarcaciones. Como indicaba el señor Nelson al inicio, se busca de que
se active de manera económica ese tipo de provincia. Entonces el Estado dice, ok, yo te impulso, pero yo necesito que aquí venga mayor inversión, en estas, cuando digo aquí, en estas provincias, mayor inversión, se realicen actividades económicas, constituyan también una fuente de empleo, para que, para que ese participante jovencito, para que los ciudadanos de esas provincias entonces también puedan tener otro tipo de avance económico. Esta ley tiene las exenciones del 100% del impuesto sobre la renta, del 100% del impuesto selectivo al consumo. El selectivo al consumo es el aplicable a los servicios de telecomunicaciones y a los seguros, únicamente. El 100% del pago de los aranceles para la importación de insumos y materias primas utilizados en la producción de los bienes, pero solo cuando se van a producir en el país. Entonces, miren aquí se segregan lo de la exención del ITEVIS. El ITEVIS va a aplicar 100% la exención sobre las maquinarias y equipos objetos de importación o cuando se adquieran en el mercado local, cuando es para la puesta en operación de la empresa. Cuando lo va a equipar, cuando todo va a aplicar el 100%, cuando se va a instalar. Pero cuando va a comprar ya insumos y materia prima, ya sean de manera importada o en el mercado local, va a beneficiarse de la exención del 100% del ITEVIS cuando sea para utilizarse en producción de bienes exentos del ITEVIS. Si esos insumos y materia prima van a ser utilizados para la producción de bienes que no están exentos del ITEVIS, entonces la exención es de un 50%, no del 100%. Okay. Entonces, esas empresas también están exentas del impuesto sobre transferencia inmobiliaria, de los impuestos de inscripción de hipoteca, de los impuestos y tasas que correspondan a la constitución de compañía, el aumento de capital. Por eso les decía que muy similar al de zona franca, o sea, tienen todo ese tipo de beneficios. Tiene un plus que le exime de la obligación de retener e ingresar a la administración los pagos que realicen al exterior por concepto de servicios de innovación tecnológica. Pero cuando estos son requeridos únicamente en la construcción y en la puesta en operación. Ustedes saben que esto es como una especie de incentivo de que puedan requerir los servicios de empresas o de personas físicas que se dediquen a tecnología, ¿verdad? Y que puedan esas empresas eh, implementar esas innovaciones, ¿verdad? Que estén actualizados, y que eso no sea un freno, que la retención de ese pago al exterior, de ese pago del impuesto que lo correspondería a ese proveedor, no sea un freno. Y esta ley tiene una vigencia de 30 años, a diferencia de todas las leyes de incentivo que hemos visto y las que están vigentes. Esta ley tiene una vigencia en ella misma. Anteriormente, esta ley estaba, o los beneficios de ese sector estaban establecidos en la ley 2801. Y esa ley entonces tenía una vigencia de 20 años. Por eso, para el 2021, caducó y tuvo que restablecerse mediante esta otra nueva ley, que aunque amplió el
plazo vino otra vez a establecer un plazo fijo de vigencia de la ley. Entendemos, ¿verdad?, que considerando de que en ese plazo ya esas provincias deberían estar totalmente desarrolladas y caminando por sí solas, sin necesitar ese gran impulso por parte del Estado. Una vez aprobada la licencia o la clasificación al amparo de la ley, las empresas tienen un plazo de 2 años para iniciar sus operaciones. O sea que ya el Consejo de Desarrollo Fronterizo le otorgó su clasificación. Si usted va a construir una nave o la empresa, entonces usted tiene 2 años para que empiece a operar. Si no, pierde los beneficios entonces de la ley, porque la licencia se va a considerar como que está caduca. Las empresas que han sido clasificadas al amparo de este régimen van a estar siendo revisadas dentro de los 10 años de su clasificación para ver que real y efectivamente están cumpliendo con el objeto de la ley, ¿verdad? Que están teniendo el desarrollo que requiere la ley en esas provincias, que están contratando a las personas, que están explotando esa actividad económica, ¿verdad? Evidentemente debe valorarse ese análisis de costo-beneficio que lo establece la misma ley, ¿verdad? Y que lo realiza Hacienda con todas las leyes de incentivo para fines de valorar y ver cómo el Estado va a soportar ese gasto tributario, de que a nivel social, entonces eso sí se proyecta de manera positiva. O sea, nada más no es que el Estado soporte el gasto con la finalidad de ayudar directamente a ese sector, sino es para que eso también se traduzca en un beneficio colectivo. Por eso yo les decía de esas provincias y por eso es que se evalúan cada 10 años para ver el avance que han tenido ya esas provincias a nivel económico. Las empresas que están acogidas a esa ley o que se acojan a esa ley, no se le eximen las otras obligaciones que le competen, o sea que continúan, que está todas las disposiciones del Código de Trabajo, de la TCS, del Infotep, todos los otros convenios que ya sean internacionales o nacionales, que haya suscrito el Estado y que estén refrendados por el Congreso. O sea, todas las otras disposiciones iguales son aplicables. Ya aquí eso es a los fines de beneficiarse propiamente, que tendrían que tener la certificación de no objeción por parte del Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo. Hasta ahí los beneficios del sector del zona franca de desarrollo fronterizo. Las preguntas las ponen en el chat y ya en brevísimo las vemos. Esta es la ley 5707, que tiene un marco normativo, ¿verdad?, a lo que se llamaba o se llama fuente de energía renovable, a uno de nuestros incentivos buenos, porque lo que quiere es, ¿verdad?, cuidar el medio ambiente. Esa ley establece unas actividades económicas que pueden desarrollarse al amparo de la misma. Están de manera expresa dentro de las que están en los parques eólicos, las instalaciones hidroeléctricas, las instalaciones electrosolares, instalaciones termosolares, las plantas de producción de biocombustible. O sea, ahí van indicando cuáles son las actividades económicas que puede desarrollar una empresa que se quiera acoger a los beneficios de la ley 5707. Entonces, esta ley trae exenciones que aplican y son trasladables. Cuando digo trasladables,
agradable porque le aplican también, pero no es que se transfieren. Recuerden que hablamos claramente cuáles sí se pueden transferir a, a un tercero y en este caso a su primer adquiriente y demás, pero que repercuten de manera positiva en el consumidor final, porque también le aplicarían la exención de ITEVIS. Entonces, esta ley en su artículo 9 establece un listado de bienes que están exentos de ITEVIS. O sea, que yo lo puedo adquirir y van a gozar de la exención de ITEVIS. Previamente, ese tratamiento tiene que ser sometido a la autorización de la Comisión Nacional de Energía, que es quien lo va a evaluar y va a conceder la aprobación. Una vez ya yo tenga esa resolución, entonces ahí me pueden facturar los bienes que establecen exento del ITEVIS. También gozan de la exención del 100% de los aranceles para los equipos, partes y piezas que establece la ley. Miren, aquí es un punto, porque ustedes saben que los bienes son identificados por una partida arancelaria. No es únicamente nada más que yo tengo un panel solar y ya eso es energía renovable y ya me debe aplicar la exención, sino que dentro de lo que establece la ley, ese se corresponde a la partida arancelaria que establece. O que la Comisión Nacional de Energía haya dado la autorización expresa aunándolo a esa partida arancelaria. Entonces ahí tenemos que tener eso en cuenta. Todos esos beneficios son aplicables a la venta final. Por eso yo les decía que el consumidor final se beneficiaba. Un incentivo importante y buenísimo, ¿verdad?, que establece la ley, es la del incentivo fiscal a las personas físicas o jurídicas que hagan inversión en equipos de energía renovable, de lo que establece la ley y de lo que son autorizados por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, lo que la ley permite es que yo recupere el 40% del costo de mi inversión como un crédito contra el impuesto sobre la renta. Y lo que hace es que me lo prorratea en proporción a 3 años. O sea, en un porcentaje para los 3 años. Este beneficio, inicialmente, cuando se promulgó la ley, si ustedes buscan la ley vieja, van a encontrar que es un 75%, pero con la modificación implementada por la 253-12, se redujo a un 40%. Hasta aquí, jóvenes, los beneficios de la Ley de Energía Renovable, que es la Ley 5707. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, lo escriben en el chat. Y ya sí lo vamos a ver, porque ya este es nuestro último régimen de incentivo. La conocida Proindustria, ¿verdad? La Ley de Competitividad e Innovación Industrial. Es una ley que se crea con la finalidad de que las empresas se actualicen. O sea, su objeto principal es la renovación y la innovación industrial. Entonces, lo que hace es que trae una serie de incentivos para que yo, como empresa, pueda obtener esas maquinarias, pero ahora modernizadas, actualizadas, con esa tecnología de punta. Y dentro de los tratamientos que trae, es que establece que el ITEVIS tiene una tasa diferenciada. En vez de ser un 18, es un 1% de ITEVIS que se aplica a la importación de las materias primas que están detalladas en el artículo 24 de la ley 557, que es el listado, ¿verdad?, que le sirve de orientación al tratamiento de esta ley. Es ITEVIS que se paga en aduana en esa importación, como todos los demás ITEVIS que se pagan en aduana, podrá ser compensado
contra el impuesto bruto que se haya pagado en ese periodo. O sea, igual, usted va a hacer su compensación igual, aunque tenga una tasa diferenciada. Aplica la exención para la importación de maquinarias industriales y bienes de capital utilizados en el proceso de producción. Recuerden que el objeto de la ley es que ese tipo de empresas puedan adquirir esas grandes maquinarias modernas. Entonces se le aplica la exención del ITEVIS en la importación de las mismas. Dentro de los beneficios también que tiene esta ley es conceder el reembolso del ITEVIS, del selectivo al consumo, incluyendo el aplicable a los cheques, el reembolso. Entonces, el reembolso antes nada más aplicaba sobre el monto de las ventas exentas, pero cuando hablamos de las ventas exentas, no eran de las ventas, no exentas, perdón, era de las ventas por exportación. Entonces, ¿qué trajo la ley 242? Sí, la 242-20. Incorporó que se incluyan hasta las ventas exentas por destino. O sea, cuando yo voy a solicitar el reembolso, yo voy a poder conglomerar tanto mis ventas de exportación como las ventas exentas por destino para determinar el porcentaje sobre el cual se va a aplicar el reembolso del ITEVIS. Aquí mismo, ¿verdad? El plazo para yo solicitar es dentro de los 2 meses, cuando ya yo empiezo a generar ese saldo a favor. O sea, yo inmediato no tengo que esperar un mayor plazo, puedo hacer la solicitud y en crédito y compensaciones le procesan su solicitud de reembolso o compensación. Aplicación de la compensación o reembolso también, todos los créditos declarados por los exportadores. Ya ustedes saben, bueno, si no lo saben, eso es un procedimiento que se envía a través de la oficina virtual. Actualmente se hace conforme las informaciones que son reportadas aquí. La administración lo evalúa, lo verifica. Esa compensación solicitud que haga esa empresa acogida a esa ley no puede solicitar una compensación contra un impuesto retenido. O sea, si usted tiene un saldo a favor y debe pagar una retención, un impuesto retenido por otra actividad, ¿verdad? X que usted hizo, que le retuvo a Rosa 20 pesos, aunque su saldo a favor sea de 50, usted no puede solicitar que le compensen ese saldo a favor contra ese impuesto retenido y que le reembolsen los 30, no. Entonces se le va a reembolsar sus 50 y usted debe pagar dentro del plazo que le corresponde el impuesto que usted le retuvo a Rosa. Hace la salvedad aquí que esa excepción, eso únicamente es así la regla general, excepto en los casos de la distribución de dividendos. En el caso de esta ley también, dentro de sus beneficios súper atractivos, están los de la depreciación acelerada que tiene, que puede ser utilizada por 15 ejercicios, ¿verdad? Eso es cuando ese tipo de empresas que han sido acogidos por Proindustria adquieren esas maquinarias, la depreciación que le va a aplicar sería al doble de lo que corresponda atendiendo la categoría en la cual se encuentre, o el otro beneficio es que pueda hacer la deducción hasta del 50% de su renta neta imponible del costo de esa maquinaria en un ejercicio fiscal. O
sea que cada una trae sus aristas. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos visto nuestra presentación de hoy. En el portal, ustedes están viendo, este es nuestro portal web. En la sección de publicaciones se encuentra la biblioteca virtual, donde ustedes pueden encontrar estas informaciones y cualquier otra información relativa al tema tributario. Señor Nelson, ¿tenemos preguntas? Joanka, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas. Ya estamos cerca de son ya las 8 de la noche, pero tenemos varias preguntas puntuales. He tratado de hacer un resumen de las mismas y te estaría preguntando en nombre de todos los participantes lo siguiente. Los incentivos fiscales que provocan el gasto tributario son malos. Y algo más. Por ejemplo, es gasto tributario el salario exento de una persona física. Es gasto tributario el ITEVIS a los productos de primera necesidad como el arroz. Y es gasto tributario el incentivo al turismo y a zona franca, que son de los renglones que cada 27 de mayo el representante del Poder Ejecutivo indica en su alocución al país que son áreas exitosas de la economía dominicana. En tu percepción, ¿las leyes de incentivo perjudican o benefician al país? No, porque Nelson, aquí ustedes no pueden preguntarle a Joanka como persona. Recuérdense que yo estoy en representación de la administración. Nosotros como administración ejecutamos las disposiciones legales que se encuentran vigentes. Si usted me lo pregunta a mí como persona, ¿verdad? Puede que en mi opinión no sea consona con esto, pero la administración ya seriamente, la administración ejecuta las disposiciones que hayan sido aprobadas por el Congreso, indistintamente que representen un gasto tributario. Todo lo planteado por usted cuando indicaba de que si era un gasto tributario, sí, constituye un gasto tributario. DGI publica el boletín económico, ahí pueden ver los desgloses a lo que corresponde cada partida. O sea que la administración hace otorga a los ciudadanos los incentivos que la ley prevé. O sea que no se ven vulnerados sus derechos. Muy bien. Quiero recordarle a todos los participantes que ya la encuesta está subida. Pueden entrar y llenarla y así respetar y complacer a la administración tributaria en su petición. Joanka, ¿por qué ahora todas las exenciones que habían sido aprobadas en años anteriores y que aún no pasan de los 15 años del Confotur se bloquean todas las casillas 37 y se tuvo que iniciar un proceso desde el Ministerio de Hacienda? ¿Por qué eso? No es ahora. Recuerden que las solicitudes, dentro de los procedimientos, y creo que cuando estábamos viendo en la sección de instituciones sin fines de lucro, yo les hacía la salvedad que para hacer uso de todas las exenciones deben agotar los procedimientos del lugar. En este caso, deben hacer su solicitud ante el Ministerio de Hacienda, quien posteriormente remite a la administración con todas las documentaciones que han sido aportadas por el contribuyente. Nosotros evaluamos y posteriormente se conceden las exenciones. Lo que pasa es que el uso de las exenciones no es de manera automática. O sea, deben ser solicitadas y uno a uno. O sea, cada solicitud se evalúa. No es que se le da una carta de exención abierta. ¿Ok? Entonces, por eso.
Correcto. El monotributo sería una opción viable para las micro, pequeñas y medianos contribuyentes que son preferibles las exenciones temporales por año, tasa menor, actividades económicas, entre otras. ¿Cuál es tu opinión sobre el monotributo? Pero es que ustedes miren, el monotributo tenemos que esperar a ver cuáles van a ser las disposiciones que va a contemplar la disposición, ¿verdad? La ley que lo promueva, y de ahí vamos nosotros a evaluar qué tan favorable. Ahora. En todas las otras jurisdicciones, en los otros países en los cuales está establecido el monotributo, es una forma, un mecanismo de facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, de incentivar la formalización, es un pago ínfimo, o sea, trae una serie de facilidades que la verdad, el yo decir que sí, ustedes pudieran decir, bueno, claro, tú vas a decir que sí porque estás del lado de la administración. Y no, cuando ustedes vean todo lo que pueda en su momento, cuando si se promueve, si es aprobado, entonces conforme a esas disposiciones, ustedes van a poder evaluar. Pero el monotributo, más que el fundamento recaudatorio, es de facilidad, de formalidad y de seguridad a quien se acoja al monotributo. Sí, una ley de incentivo, como sabemos, busca mejorar el nivel de vida en zonas geográficas específicas. ¿Quién mide, por ejemplo, el que la ley de incentivo de la zona fronteriza ha logrado su objetivo en la generación de empleos formales? ¿Qué entidad se encarga de medir para indicar cómo va esa ley, si se debe mantener o no? Bueno, el ministerio, el análisis de costo-beneficio le corresponde al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Desarrollo, de Economía, Desarrollo y Planificación también hace sus evaluaciones. Son los encargados de evaluar el impacto positivo de las leyes de incentivo. Recuerden también que cada ley de incentivo tiene un consejo que lo clasifica y los regula, que es quien lo va a estar también supervisando. Y entiendo que cada consejo también va a dar parte al Ministerio de Hacienda. Ok, la última pregunta es que si estoy en un régimen especial, debo cumplir con lo relativo a precios de transferencia. Ay, sí, sí, dentro de las transacciones se enmarcan dentro de las operaciones que establecen los precios, eso no le excluye para nada, por el contrario. De zona franca, pudiéramos decir que, no voy a decir todo, pero hay muchas empresas que se encuentran bajo la obligatoriedad de hacer estudios de precio y demás. Claro que sí, eso no les excluye. Muy bien. Bueno, pues, Joana, muchas gracias. Joanca, muchas gracias. Interesante exposición, muy completa, muy amplia. Y para el cierre formal de la actividad, le doy la palabra a los representantes del CONACYT. Bueno, Buenas noches. entonces, Le damos muchas gracias a todos por su participación. Esta grabación, o sea, el conversatorio completo lo grabamos y le vamos a estar notificando cuando sea compartido por la plataforma de YouTube. Un placer. Bye bye. Feliz noche. Pasen buenas noches, gracias por la asistencia y espero que la información que se haya otorgado sea de utilidad. Buenas Gracias, noches. Joanca. Muchas gracias, profesora. Gracias.